Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Opinión Libre. Hoy día tenemos de invitado al abogado Miguel Soto Musgo. Él es personero legal del Partido Unión por el Perú y con él vamos a tratar el tema propuesta como corresponde al ciclo de entrevistas. Para ello vamos a invitarlo. Muy buenas noches, bienvenido. Bienvenido al estudio. A usted. Dígame de alguna manera. Un pequeño problema con la transmisión. Esperemos que esto se arregle a la brevedad. Vamos a tratar de conectarnos con él. Espera unos minutos. Mientras esperamos, vamos a tratar de comunicarnos con él por vía telefónica. Tal vez la transmisión sea más factible por esa vía. Ya. Buenas noches. Bienvenido. ¿Me escucha? Buenas noches, sí, ya podemos oír, ya he vuelto a reingresar y ahora sí le oigo, desde antes no le oía nada. Ah, ok. Bueno, bienvenidos a otra edición de Opinión Libre. Hoy día, justamente, ya se hizo la juramentación del gabinete Sagasti, ¿no? Y bueno, eso realmente bastante variado. Es más, tenemos caras conocidas. La señora Pilar Macetti vuelve a la cartera de salud. Niol le confiere este gabinete, perdón, de transición. ¿Qué opinión tienen ustedes como partido? Bueno, muy buenas noches a todos. Primero, agradecer esta oportunidad que se nos da para poder participar en este programa y de alguna forma poder exponer la idea del Partido Unión por el Perú. Quien les habla es personero legal nacional del partido y bueno, asesor también del grupo parlamentario UPP en el Congreso, ¿no? En este momento quiero empezar rindiendo un homenaje a estos peruanos valientes que han defendido la democracia saliendo a las calles, ¿no? Y sobre todo recordar a estos dos chicos que fueron afectados, ¿no? Que dieron la vida en estas marchas, decirles que nos solidarizamos con su familia. Y respecto a la pregunta que se nos hace de la coyuntura del nuevo gabinete, tenemos que entender de que este es un periodo, este nuevo gobierno que se está dando, es hasta completar el periodo presidencial, ¿no? Y que nosotros acá enfocamos el tema en que se tiene que cumplir esto y garantizar en primer lugar unas elecciones limpias. Eso en primer lugar. Segundo, que se tiene que trabajar, que se tiene que pensar cuáles van a ser las propuestas para detener esta pandemia que nos viene azotando como país, esta pandemia que nos viene maltratando ya desde hace muchos meses, y también las propuestas de cómo se va a reactivar la economía, ¿no? Porque no solamente la pandemia ha ocasionado daños en el sistema de salud, sino también el tema económico ha afectado a muchísimos peruanos que han caído en el desempleo y se ha tenido un retroceso en la lucha contra la pobreza. ¿Cómo se va a trabajar el tema de la propuesta en el sector educación? ¿No? Tenemos un año donde nuestros hijos
se han venido afectados muy seriamente en el desarrollo de sus clases académicas, tanto a nivel de colegio, primarias, secundaria, inicial, así como en el tema de las universidades. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar este grave problema, ¿no? que ha afectado a nuestros niños, ¿no? Y el tema también de cómo se va a empezar a trabajar la reactivación económica, que eso nos parece fundamental. Entonces, son retos que va a tener que asumir este nuevo gabinete, ¿no? Para poder enfrentar lo que se viene en este corto periodo. Estamos hablando de que en este momento, a consecuencia de la pandemia, casi un promedio de 6 millones de peruanos han quedado en el desempleo. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿Cómo vamos a solucionar ese gravísimo problema, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar muy atentos. Siempre hemos sido una bancada de oposición, y lo vamos a seguir siendo, pero una oposición constructiva, ¿no? Entonces, vamos a estar atentos en esto, y antes de que, como partido, queremos esas respuestas para que a nivel del grupo parlamentario se pueda evaluar el tema de la confianza cuando se presente la premier recientemente juramentada. Muy bien, yo tendría otra pregunta más al respecto, porque es necesario que usted mencionó que, aparte de ser personero legal, y eso lo tenemos claro, es también asesor de la bancada en el Congreso. La pregunta viene por el lado de la bancada del Congreso, ¿coordina con el partido UPP? Muy buena pregunta. Definitivamente, la bancada coordina con el partido. El partido tiene una instancia de gobierno que se llama el Comité Directivo Nacional. Y este Comité Directivo Nacional sesiona permanentemente. Inclusive cuando se dio la oportunidad de la presentación de la primera y la segunda moción de vacancia presidencial, que fue liderada por nuestro secretario general, el señor José Vega Antonio, esto se tuvo de conocimiento y fue de respaldo y aprobación del Comité Directivo Nacional. Es más, por esos días el partido tuvo un Congreso Nacional, ¿ya? ¿Y qué significa eso? El Congreso Nacional es una instancia mayor en donde los diferentes dirigentes de las bases partidarias se reúnen en un evento en donde se dan los lineamientos políticos a desarrollar por nuestros representantes. Y en este caso, en ese Congreso Nacional, la militancia en un 99.9% apoyó el trabajo que se venía realizando dentro de la bancada respecto a la lucha contra la corrupción y respecto a las propuestas de ley presentadas, pues de las cuales se derivan de las promesas electorales que se han hecho como partido en las elecciones complementarias 2020. Muy bien, de ser así, abogado, la siguiente pregunta coyuntural, antes de entrar al tema de fondo, ¿ya? ¿Por qué entonces PP apoyó el golpe? A ver, vamos por primero a aclarar conceptos. Nos parece totalmente equivocado decir que la vacancia presidencial aprobada contra el expresidente Vizcarra se trató de un golpe de Estado, o golpe, como usted lo llama. Permítanos discrepar en esto, porque a nivel constitucional existe lo que se llama la vacancia presidencial y las causales establecidas para ello. Y dentro de este concepto estaba la causal por incapacidad moral permanente. Y esto no es que uno se lo creó. La causal está estipulada en la Constitución. Ya te dio todo un desarrollo constitucional a través de los años. No es que esto se ha hecho de la noche a la mañana. Hay que recordar que ha habido casos históricos donde se ha aplicado esta causal, inclusive con una votación mucho menor, que después el Tribunal Constitucional estableció los números de votación, ¿no? Pero dejó por ahí una sentencia del TC, dejó que el Congreso tenga que delimitar el marco de este concepto, ¿no? De hecho, que todavía no lo ha hecho el Congreso, pero que ya vemos que el tribunal en estas instancias lo va a tener que hacer, o no sé si ya lo habrá hecho en estas horas. Pero el hecho concreto es que en el momento que se da la vacancia presidencial,
hay que recordar que se usa esto por la serie de causales que se han venido dando, que es de público conocimiento. Primero, el caso Swing, ¿no? Pero el caso Swing es un caso aislado. Ustedes, si nosotros nos dedicaríamos un poquito a investigar, nos vamos a dar cuenta que sí ha existido muchos swings en el Poder Ejecutivo. O sea, muchas personas que se les han creado la necesidad para brindar un servicio que era innecesario. Y sobre todo en época de pandemia, ¿no? En donde se ha primado el favoritismo. Y bueno, ahora ya no el tarjetazo, porque el tarjetazo es de la época de los 80. Ahora se hace todo por WhatsApp, o por llamada por teléfono, que es lo que se dio en este caso, ¿no? Pero adicionalmente, para recordar a toda la población, el caso Swing trajo como consecuencia un delito que quedó plenamente acreditado con los audios que se hicieron famosos, ¿no? Con el audio que se hizo con las exsecretarias del expresidente, en donde de manera grosera y burda se pretendió ocultar pruebas. Y eso se llama delito de obstrucción a la justicia, ¿no? Además, dejemos de lado el caso Swing, pero ¿cuál es el tema ahora? El tema del hospital de Moquegua, Lomas de Hilo. Temas donde bueno, se dice que son aspirantes a colaborador eficaz, es cierto, pero se sabe los nombres de quiénes son estos señores. Gente muy allegada al presidente, muy allegada, cuya amistad que él pretende negar data de años, de muchos años. Ahora estamos hablando de comunicación que aproximadamente tiene 20 años de antigüedad, ¿no? Entonces, donde el amigo del presidente, el señor José Manuel Hernández, viene a ser colaborador eficaz y viene a detallar una serie de entregas de dinero, ¿no? De una empresa, de un consorcio ICSA. Pero lo más extraño, y aquí cabe preguntar, ¿qué era Hernández en ese tipo de contratos? ¿Qué labor desempeñaba? A través de su empresa ATA, desempeñaba la labor de, se encargaba de la supervisión de la obra. Entonces, qué coincidencia, ¿no? El amigo del gobernador regional se encarga de supervisar una obra de esa magnitud, ¿no? Qué rara coincidencia, ¿no? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de que ha habido serios actos de dolo que comprometen la imagen presidencial. Ahora, no es solamente una, tenemos Lomas de Hilo, tenemos una serie de infinidad de denuncias en las cuales la imagen de la persona que representa la presidencia estaba seriamente afectada. Entonces la pregunta es, si nosotros propugnamos la lucha anticorrupción, ¿podemos hacernos de la vista gorda frente a estos hechos tan evidentes? ¿Qué debe primar? Decir, no puedo tocar a este señor porque garantiza que no se va a mover la economía, que eso, que lo otro, o el tema de la lucha frontal contra la corrupción, con la cual muchos dicen de que son intransigentes, pero a la hora del lavado de los loros se echan atrás. Entonces nosotros como partido predicamos eso, predicamos luchar contra la corrupción, predicamos que venga de donde venga, la vamos a combatir. Y creo que lo hemos demostrado con los hechos. Ahora, la Constitución también da una salida, y no es ningún golpe. Cuando un presidente es vacado, ¿qué dice? Lo reemplaza el vicepresidente. Pero en este caso ya no había vicepresidente, porque la señora Mercedes Arauz había renunciado, y la Constitución misma dice, ¿quién es el sucesor de esto? El presidente del Congreso. Bueno, le tocó al señor Merino. Lastimosamente, pues nosotros no tenemos la culpa de que el señor Merino no haya dado la talla. Ese es otro tema. Pero no, yo le pediría que es necesario aclarar que acá no ha habido ningún tipo de intento ni de golpe. No existió eso. Se sujetó estrictamente a lo que dice la Constitución. Claro, muchos grupos empresariales, muchos grupos ligados a los grandes capitales, no les habrá gustado, pues, porque en realidad Vizcarra representaba eso. Pero lastimosamente, pues, no podemos transigir en la lucha contra la corrupción. Y creo que el objetivo de UPP en esto era vacar un presidente corrupto. Hubiera sido una vergüenza que un presidente vinculado a actos de corrupción esté entregando la banda en el bicentenario a un nuevo presidente. Eso hubiera sido un nefasto antecedente y ¿qué hubiéramos dicho a nuestros hijos cuando nos hubieran enrostrado eso? Al menos nos hemos lavado la cara. Es cierto, ha costado una semana, un montón de problemas que se ha dado, una crisis política, pero lastimosamente, pues, no podemos transigir en esta lucha, ¿no? Y es por eso, esa es la decisión que se tomó,
y de esto el partido estuvo enterado, los militantes estuvieron enterados y tuvimos el respaldo de todos ellos. Correcto. Así como usted me está mencionando, porque obviamente el Tribunal Constitucional debería haberse pronunciado hoy, pero creo que con eso se estaría zanjando y también delimitando si fue o no fue un gol, a dejarlo en manos del Tribunal Constitucional, porque el ente más competente para determinar este tipo de títulos. Así, si ustedes están luchando contra la corrupción, la bancada de UPP va a pedir desafuero para aquellos congresistas que tienen sentencia por delito doloso, sentencias en fin. A ver. Y para aquellos... Termino la pregunta. No le conviene, pero me parece... Tienen una... A ver, repito la pregunta, sin problema, repito la pregunta. Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional se va a pronunciar al respecto de la demanda competencia, eso se va a dar. Si fue o no fue, entonces vamos a dejar por la institución competente. La pregunta es, tomando en cuenta que usted me está informando que ustedes están en franca lucha contra la corrupción, y eso es loable, ¿en qué momento su partido, a través de su bancada, a aquellos congresistas que tienen investigación abierta, con carpeta fiscal abierta, y que ya la fiscalía ha pedido unos congresistas para continuar con la investigación por delitos dolosos, y algunos congresistas que tengan sentencias en firme por delitos dolosos o judicial? La corrupción, ¿en qué momento ustedes van a solicitar el desafuero a sus congresistas para poder, obviamente, dejarlos en manos de la justicia? A ver, es buena la pregunta. Hay un caso de un congresista que está ahorita trabajándose a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Ya? Pero en este caso, hace muy poco tiempo, se votó la admisión para continuar el proceso, y UPP, a través de su representante en esta subcomisión, votó a favor. ¿Ya? O sea, nosotros queremos dejar bien claro que no existe ningún tipo de blindaje para nadie en UPP. ¿Ya? Entonces, este caso ya se va a designar un congresista encargado de la investigación por 15 días. Vencido ese plazo, con el informe de este congresista, se va a evaluar a nivel de la subcomisión, y si hay mérito para que el caso pase a la comisión permanente, ténganlo por descontado que UPP va a aprobar eso, ¿no? Y repetimos, no porque una persona representante del partido esté inmiscuido en actos dolosos, UPP va a prestarse para un blindaje. Eso sería dar un mensaje equivocado a la población, de contra unos irse con todo, y para los nuestros ocultar o blindarlos, y eso no es lo que queremos hacer nosotros. Nosotros claramente vamos a todo aquel que haya delinquido, tendrá que responder ante la justicia. No va a haber blindajes. Pero obviamente es un ciudadano bien, ¿no? Una persona como que pondera, ¿no? O sea, tengo 15 días, ¿no? Y en cambio para los congresistas ya tienen más de un mes y no pasa nada, muy lentos los procedimientos. Y es más, uno del congresista Merino, ¿no? Que mencionaba en un medio de prensa, ¿no? Que eran los procedimientos, eran los plazos, los procedimientos. No sé si Miren, escuchó la pregunta. bueno,
Creo que entiendo que los plazos son muy dilatados, algo que son muy largos, algo así quería decir, ¿no? Más o menos entendí esa parte. En realidad, ese es un Así es. tema que tenemos que trabajar, ¿no? Sí, sí lo entiendo. Es un tema que se tiene que trabajar porque no solamente es a nivel del Congreso. Yo le diría, por ejemplo, a nivel judicial, vamos a preguntarnos cuánto tiempo está demorando para pasar siquiera la etapa projudicial el caso de Toledo, el caso de Coteva. Está en investigación fiscal. Yo le pregunto cuánto tiempo está demorando a nivel de investigación preliminar el caso de Ollantumala, ¿no? Creo que recién va a empezar la etapa intermedia, ¿no? Algo así, pero ¿cuánto tiempo está demorando eso? ¿No? ¿O cuánto tiempo está demorando casos, como el caso del Club de la Construcción, ¿no? Entonces, el tema es que tenemos Claro. un sistema ahorita que en vez de favorecer la lucha anticorrupción, por las demoras procesales que se vienen dando, terminan de ampararlos. O sea, cuando la justicia es tan, tan dilatada, se demora tanto, lo que se genera es justamente impunidad. Y cuando se genera impunidad, se fomenta que los actos de corrupción se vuelvan a hacer con mayor ganas. Entonces nosotros, frente a eso, estamos proponiendo un cambio radical. Yo sé que a veces esa palabra suena fuerte, pero consideramos que si queremos hacer las cosas como deben de serse, necesitamos cambios radicales. Y primero, ese cambio radical tiene que haber en el tema de un cambio en la Constitución. No, pero ese es un tema que tenemos que poderlo explicar muy detenidamente, porque el cambio en la Constitución radica que ya tenemos una Constitución que está caduca, ¿no? Yo siempre lo he asimilado a un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un saco viejito a lo cual le voy haciendo remiendos, pero llega un momento que los remiendos son tales que ya no me sirve el saco. Y eso es lo que ha pasado. La Constitución está siendo modificada a través de los años, ¿no? Pero el problema está que en su concepto, trae detrás este tipo de impedimentos de los cuales ahorita nosotros estamos encontrando a nivel de los procedimientos, a nivel de procedimientos parlamentarios, a nivel de los procesos judiciales, ¿no? De donde la justicia no llega de manera oportuna. Tampoco con esto estamos diciendo que seamos injustos, arbitrarios y que a la gente, a todos los mandemos a paredón, no. Todos necesitan las garantías del debido proceso, pero tiene que haber un punto medio, punto donde la justicia sea verdaderamente efectiva y se llegue en su momento adecuado como debe de ser. Bien, doctor, voy a dejarlo ahí por el momento, porque todo esto es coyuntural. El tema de la Constitución es es amplísimo. Más, hay criterios y criterios. Para algunos, mire, la Constitución desde 1700 y desde 1700 no ha sufrido ninguna modificación, solamente. Pero bueno, es un tema muy largo. Vamos a pasarnos ahora sí ya yendo a el marco por el cual estamos acá. La propuesta ideológica, de ese creer en la familia como base fundamental al respeto y respeto del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada, que son principios que tiene UPP, ¿no? Por lo cual en el 94, si no me equivoco, fue creada por el señor Javier Cuellar, para descanse el difunto también Daniel Estrada, ex congresista de la República, y bueno, el señor José Vega, ¿no? Fue un partido entre centro izquierda, esa conceptualización, cómo ven al país y qué es lo que van o lo que están armando en su plan de gobierno, ¿no? Para la futura elección de abril, de temas de economía, de salud y educación. Vamos de ese marco ideológico. ¿Qué es lo que están planeando en el tema económico? Vamos empezando por ahí. Muy interesante la pregunta. Bueno, como usted bien lo señala, UPP tiene 26 años de vida institucional. Ha habido altos, bajos en estos años, pero nos podemos sentir orgullosos de que UPP como partido ha participado en todas las elecciones, llámese estas elecciones generales, elecciones municipales, elecciones regionales.
¿no? Y bueno, dentro de eso se ha desarrollado un proyecto ideológico también, ¿no? Por ejemplo, desde la época de nuestros fundadores, quiero resaltar acá la labor que desempeñó nuestro fundador Javier Pérez de Cuellar, el ilustre embajador, secretario general de la ONU, ¿no? Quien, cuando yo llegué al partido, muchos años después, me enseñaron una frase muy célebre de él, que decía, no importa de dónde vengas, importa hacia dónde vamos. Perdón, entró una llamada. Bueno, entonces, esa frase para nosotros fue muy importante, porque, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de una formación de una universidad privada, donde quizás algunos conceptos son muy diferentes a lo que después empecé a trabajar o a conocer, pero nos ayudó para enriquecernos. Otro punto fundamental en la base del nacimiento del partido fue lo que siempre predicaba Daniel Estrada Pérez. Daniel Estrada Pérez, un excelente parlamentario, un alcalde ejemplar del Cusco por 3 veces, donde a él nunca ha existido aquel indicio, ni siquiera comentario, de que ha sido acusado de un acto de corrupción. Por el contrario, cuando uno va al Cusco encontramos una estatua de él, encontramos que toda la gente del Cusco le tiene una grata recordación, ¿no? Entonces él desde esa época de nuestros inicios, él ya predicaba el tema de la nueva constitución. Como todo visionario, se daba cuenta que este modelo que consagra la constitución vigente se iba agotando. Y quiero decirle de que, por ejemplo, yo, desde mi vista de formación, se me hizo difícil entender eso. Poco a poco fui llegando al convencimiento de que nuestro fundador tenía la razón. Y más, yo quiero enfocarme por la primera pregunta. ¿Por qué hice ese preámbulo? Porque enlaza mucho con la pregunta que se ha hecho, el tema económico. Nosotros como país nos hemos caracterizado de andar entre polos opuestos. O nos hemos ido al extremo liberalismo o nos hemos ido al extremo estatismo. Nunca hemos tenido un punto medio. Hemos sido siempre una sociedad que ha andado de extremo a extremo. Hemos tenido épocas en donde ha primado mucho lo que se llama el Estado papá, el Estado que lo daba todo, que te subvencionaba todo, pero cuyo modelo colapsó en la década de los 80. Entonces, la manera de solución se dio en esta constitución un modelo neoliberal, ¿no? En donde ya el Estado fue castrado totalmente en materia económica. Se convirtió en un mero árbitro, un convidado de piedra en el tema económico y primó el dejar hacer, dejar pasar. Craso error, porque ni siquiera en los países más avanzados existe un neoliberalismo de ultranza. Y algo que grafica este grave problema es que en una economía de mercado, social de mercado como la que preconiza la del 93, no se haya establecido a nivel constitucional el tratamiento de los organismos reguladores. Eso es algo inconcebible en materia económica, ¿no? Entonces ahí vemos que ahorita tenemos organismos reguladores, también regulados por unas leyes de menor rango, pero no existe un sistema que los cohesione, que le brinde la garantía, que le brinde autonomía para la defensa del derecho de los consumidores. Hecho fundamental. Otro punto que nosotros también rescatamos y un error y que debemos corregir es el tema de la constitución del vigente anuló la capacidad del Estado de planificar la economía. La pregunta más elemental. En mi propia casa yo planifico las acciones económicas, en mi economía familiar. Y un Estado que no planifica, hay un error gravísimo, ¿no? El Estado tiene que tener claramente sus metas económicas, sus objetivos, a qué queremos apuntar. Y con esto no estamos diciendo volver a la época de la Unión Soviética. No, queremos que tiene que haber un orden. No lo podemos dejar todo librado a la mano invisible del mercado. Tiene que haber un orden.
Además, existen grandes problemas, ¿no? Hemos tocado estos dos temas muy elementales, ¿no? Pero existen graves distorsiones que se dan en el mercado justamente porque el Estado no puede participar, ¿no? La pregunta es por qué el Estado no puede también ser una parte, digamos, promotora de las actividades económicas. ¿Por qué el Estado tiene que esperar que el privado lo haga todo? Cuando hay cosas que el privado no lo va a querer hacer porque no le conviene, ¿no? ¿Por qué no pensar, por qué solamente reducirnos a pensar que podemos tener una economía donde nos dediquemos solamente al turismo y a la gastronomía? ¿Por qué no pensar que podemos nosotros también ser capaces de crear una industria nacional que pueda competir? Porque, miren, este tema del virus nos trae muchas cosas a reflexionar, no solamente temas negativos. Nos hemos dado cuenta que tenemos profesionales altamente capacitados que pueden hacer labor de investigación. Nos hemos dado cuenta que existe laboratorios, existe universidades donde se puede investigar y se puede hacer, por ejemplo, pruebas moleculares, ¿no? O sea, no es necesario importarlas. Entonces, o se puede hacer una serie de cosas que ahorita son inimaginables. Entonces, ¿por qué no decir, oye, nosotros Estado, hay que meternos, hay que fomentar esto, hay que desarrollarlas, hay que incentivar este tipo de actividades? No, que no signifique, por ejemplo, ir con esto a la bancarrota fiscal, pero ver la manera de cómo levantamos ese emprendimiento natural del peruano, ¿no? Entonces esos puntos nos llegan a pensar de que el modelo económico consagrado en la Constitución vigente ya está desfasado, ¿no? Entonces estamos hablando de cambios estructurales en donde ya, por ejemplo, a nivel económico, tengamos que olvidarnos definitivamente de los contratos leyes que han servido para poner un Estado, con cláusulas férreas, ¿no? Petificar las cláusulas que nacen de la corrupción, ¿no? Hemos encontrado contratos leyes que han estado viciados de corrupción, a los cuales ahorita no podemos hacer nada porque supuestamente son contratos leyes que no se pueden modificar, que no le podemos poner el alto a eso, ¿no? Entonces es necesario eliminar esto, porque es un elemento totalmente nefasto, pero también es necesario hacer otra serie de reformas para poder ir consolidando un Estado moderno. Por esto quiero dejar bien claro que UPP no está preconizando regresar a la década de los 70, ¿no? Pero sí queremos un Estado más moderno, un Estado más al servicio de la sociedad y no tanto un Estado más al servicio del mercado como ahorita se está dando. A ver, para poder sintetizar, si bien es cierto, no estamos entrando a algo, pero sí me queda claro que lo que me está manifestando es que su plan de gobierno en este caso es cambio total, porque ya no se ajusta a las realidades, pues, ¿okay? Si esto es así, yo preguntaría, porque hablamos del modelo económico y usted me dice el modelo económico que estamos aplicando hoy en día no es el más conveniente. Estamos hablando para hacerlo fácil y que los seguidores lo puedan entender. Un modelo económico en España, que la verdad son países liberales, son países con Julio, modelos económicos ¿me neoliberales. permites? No te puedo oír. Sí. No te puedo oír, Julio. Le estaba Se ha bajado tu micro. A ver, vamos a ver. No, estamos al 100%. Le repito la pregunta. A ver, por favor. El modelo económico que ustedes están planteando, o que piensan plantear, ¿no? Es un modelo económico de corte europeo. En verdad, los modelos europeos son modelos libres. O tiene modelo tipo, no sé, se me ocurre Venezuela, se me ocurre Cuba, se me ocurre Corea del Norte, que más o menos lo No, mira, voy a hacer una cosa, voy a entrar y salir. Voy a entrar y salir como hice antes y mejoró el sistema, el audio. Ya, dame unos minutos, ahorita ya le encontré una vez una salida. perfecto.
un minuto al doctor Miguel Soto Remugo. Bueno, a veces suele pasar este tipo de cosas por el internet. Esperemos que no haya problemas del audio para poder plantear la pregunta. Mientras esperamos, esperemos pues que no tarde mucho. Bien. Ya, ahora sí te digo mejor. Vamos a ver. Aló, ahora sí, por favor, repíteme la pregunta, Bueno, porque tuve que entrar y salir. Le decía, si bien es cierto, usted ha que la primera, prácticamente su propuesta de a las próximas elecciones es el cambio definitivo de la Constitución de materia económica, donde me menciona que el modelo que tenemos hoy económico no sirve, no es el más apropiado. Pero yo le preguntaría, ¿qué piensa poner en su plan de gobierno con miras a las elecciones a ponerlo en práctica? ¿Por qué? Y quisiera que responda en términos económico, digo mejor, tipo algún país europeo o tipo Corea del Norte, porque creo que ni siquiera China. China tiene un modelo económico, el modelo económico es liberal. Un modelo tipo Venezuela, no sé, Cuba. ¿Cuál es el modelo económico? A ver, en primer lugar, el modelo que nosotros proponemos no es una copia ni de China, ni de Cuba, ni de Corea, ni de la Comunidad Europea, ni Inglaterra, ni de Estados Unidos. Es un modelo que viene propuesto primero de nuestra propia realidad, la realidad del Perú, ¿no? O sea, nosotros somos enemigos de traer cosas importadas porque somos entendidos de que todo lo que viene a ser los estudios en materia económica, en materia jurídica, tienen que ser adaptados a una realidad nacional. No se puede, por ejemplo, pensar de que voy a traer un modelo de X país y querer adaptarlo a un país totalmente diferente. Eso no se puede dar. No, eso no se puede dar. Eso no quiere decir que no se llegue o no se aplique ciertos principios establecidos en cada materia, ¿no? Digamos, en materia económica, en materia jurídica, en materia de finanzas, ¿no? Pero no estamos hablando de importar un modelo. Es como, por ejemplo, cuando yo me quiero comprar un saco, ¿no? Yo me compro un saco a medida. No voy a comprar un saco con las medidas de otro que no me va a caber. Entonces nosotros buscamos un modelo que se adapte a nuestra realidad, que pueda ser aplicable a nuestra realidad, la cual es muy diferente a la de estos países que se han nombrado, incluyendo hasta como países como Venezuela, ¿no? Cuales ellos tienen una realidad muy diferente, tienen otro tipo de producción, tienen un país que está más ligado al desarrollo a través del tema de la venta del petróleo, cosa que nosotros no tenemos, nuestra producción petrolera es mínima. Entonces, no podemos equiparar eso, no, eso sería un absurdo hacer eso. Correcto. Bueno, voy a pasar a otro punto que tipo nos están dando. Creo que para usted es importante. Y en este tema quisiera hacerle una pregunta. ¿Va a seguir o va a continuar con la currícula que actualmente se encuentra vigente o van a tener alguna modificación? ¿Qué más van a proponer en el tema educativo para la parte de educación primaria, secundaria, superior técnica y superior universitaria? Brevemente, si fuera tan amable. Claro, claro, es una pregunta muy interesante porque creo que a todos es un tema que nos implica a todos. Yo les cuento, yo tengo 3 hijos, dos que están acabando secundaria, una que está en educación universitaria ya, pero como todo peruano, nos preocupa, por ejemplo, que tengamos una educación, digamos, a nivel de estatal, de muy baja calidad, ¿no? En donde nosotros pagamos nuestros impuestos,
y tengamos que vernos obligados a acudir a un centro privado para costear los estudios de nuestros hijos si queremos tener estudios un poquito a ciertos niveles que le puedan garantizar el desarrollo de una profesión a futuro, ¿no? Entonces consideramos que el nivel educativo se tiene que elevar, pero tenemos que tomar en principio qué tipo de ciudadano queremos formar a través del sistema educativo. O sea, no es solamente llenarle de materias, que aprenda matemática, literatura, comunicación, historia, llenarles de datos, sino que tenemos que primero pensar qué tipo de ciudadano queremos formar, ¿no? Y ahí tiene que ver también el trabajo de la educación en valores. A mí le digo, me espantaba cuando yo les decía a los profesores, oiga señores, tenemos que trabajar los valores. Decía, pero no, eso se trabaja en casa. Nosotros acá damos solamente las materias educativas. Perdón, más del 50% del tiempo se la pasa en el colegio. Y en la casa encima llegan a hacer tareas. Entonces, ¿en qué momento trabajamos eso? No, eso no es un trabajo conjunto entre el colegio y los padres de familia, ¿no? Entonces, ese es un tema que tenemos que empezar a ver, ¿no? O sea, no es solamente aprender de paporreta las cosas, porque lastimosamente tenemos un sistema educativo donde se ha caracterizado las enseñanzas y que la gente aprenda memorísticamente. Y nos hemos olvidado del tema valorativo, nos hemos olvidado de la buena costumbre, nos hemos olvidado de quizás algo muy importante también, el tema de la investigación. O sea, a nivel de investigación el Perú tiene niveles muy bajos, ¿no? Entonces, eso se forma desde el inicial, desde la primaria, ¿no? El carácter de ser inquisitivo, de ser, de razonar, ¿no? De ser preguntón, de ser, de poder participar en las clases, cosa que no se da, ¿no? Hay ciertos colegios que tienen un modelo muy interesante, pero deberíamos ver cómo eso lo aplicamos en el sistema educativo, ¿no? Cómo le damos, cómo, por ejemplo, no es solamente pasar bien o mejorar nuestros niveles en esta prueba PISA, no, sino que tenemos que empezar a ver qué tipo de ciudadano queremos formar. No puede ser posible que nuestros hijos, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, sabíamos, por ejemplo, las fechas cívicas, respetábamos a nuestros padres, respetábamos a nuestros ancestros, a nuestros héroes. Ahora ya nadie sabe, ¿no? Más saben quién es el cantante de moda o quién es la chica que hace más escándalos en la televisión, ¿no? Y esos son los paradigmas de nuestra juventud. Lo que tenemos que empezar a ver cómo nosotros criamos esos valores que no se vienen dando. Ahora, a nivel de universidad, del nivel superior de la educación, consideramos que hay un avance, ¿no? O sea, el partido PP considera siempre de que el trabajo que se está haciendo en la SUNEDU nos parece importante, porque tampoco era tema de que a través de estas universidades pues se esté engañando a la gente, ¿no? Y prácticamente se venda títulos y no se les enseñe a trabajar, no se les enseñe a hacer, ¿cómo se puede decir? A desarrollar una profesión, ¿no? Entonces, bien, eso es lo bueno, hay que seguir apoyándolo. Y si hay que mejorarlo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar, por ejemplo, en países altamente avanzados como Estados Unidos, las mejores universidades son las universidades estatales, las universidades del Estado. Entonces, acá, ¿por qué no llegar a ese nivel, no? Hay que seguir apoyando, hay que apoyar la labor de investigación de nuestros jóvenes, hay que incentivarles también el tema de que, ¿por qué no enseñarles tempranamente algunas nociones de cívicas, ¿no? Como el de participar también en la política? No podemos decirle a los jóvenes, no, tú no participes en política, pues eso es cochino, mentira, porque le estamos dando el espacio justamente a gente que se aprovecha de la política, ¿no? Incentivarle que ellos sean conscientes de su realidad, que así como ahora lo hacen, que salgan a protestar y que aunque sean cosas equivocadas, pero que vayan y sienten su posición y que la debatan. No, eso nos parece altamente constructivo y nosotros creo que eso tiene que venir también enlazado del sistema educativo, ¿no? Tiene que verse que, por ejemplo, el trabajo que se haga a nivel de secundaria, los chicos tengan que salir pues de alguna manera con una profesión o algo que les valga para que en el futuro puedan desarrollarse, ¿no? Así como antes existía la educación técnica, ¿no? El Perú necesita cuadros técnicos. Yo me quedaba muy asombrado de que tengo familia porque se dedica a manejar maquinaria pesada
y me contaba que acá no había gente especializada en eso, que tenían que traer gente de Argentina, de Chile, porque no había gente especializada en manejar este tipo de maquinaria. Entonces eso no se puede dar, ¿no? Son temas que tenemos que empezar a mejorar, ¿no? Universidades que, por ejemplo, donde hay mucha producción agropecuaria, donde hay donde de materias de tema exportador, no haya facultades que incentiven a los chicos a estudiar este tipo de actividades, ¿no? Entonces, para eso nos implica, cierra el término este de la planificación, ¿no? Por eso es que hablábamos no solamente de un remiendo a nivel constitucional y a nivel de todas nuestras leyes, sino hablamos de cambios radicales, de mejorar en todo nivel, ¿no? Entonces, abogado, está diciendo que ustedes van a modificar la currícula que ahorita está vigente. Lo entiendo así. Esta currícula que hay para los estudios primarios, secundarios, va a ser modificada en caso ustedes accedan al gobierno este abril. ¿Es correcto? Bien, más que el tema de la currícula, el número de cursos que se tiene que desarrollar, es que, como te digo, tiene que partir de primero definir qué tipo de ser humano queremos formar. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo tengo mis hijos en un colegio privado, ¿ya? Yo tengo mis hijos en un colegio privado, donde a la justa tenemos 4 cursos o 5. No llevamos una infinidad de cursos y no están cargando libros por montones. Entonces, se puede trabajar de manera muy metódica, sin hacer que los chicos sean saturados con infinidad de tareas y todo lo demás, pero se puede trabajar para que ellos empiecen a nivel educativo, primero, aprendan a trabajar en equipo. Ese es el gran problema de nuestra formación. O sea, no es el tema de la currícula, el problema es cómo se enfoca el tema educativo, ¿no? Por ejemplo, yo encuentro profesionales que muchos de ellos tienen grado de maestría, pero no saben trabajar en equipo. No se puede trabajar en equipo con estas personas, ¿no? Entonces, esa formación Abogado, tiene que venir desde el colegio, desde los más pequeños grados. si me permite, disculpe que lo interrumpa. Sí, Es por ello que le digo, para que ocurra todo lo que usted está manifestando, para que ocurra lo que usted está manifestando, se necesita, si usted quiere, no sé, entrar con el tema del civismo, ¿no? Si usted quiere entrar con el tema de conocimiento del equipo, ¿no? A dictar de repente otras materias, o potenciar, se tiene que modificar sí o sí el plan curricular. O sea, para que lo definitivamente. que me está diciendo ocurra, Pepe tiene una nuevo, el cual me imagino que oportunamente lo va a poner en el Jurado Nacional de Elecciones para las próximas elecciones presidenciales. Entonces, Pepe va a cambiar la currícula escolar que actualmente está vigente. Eso es lo que entiendo, porque si quieren llegar como partido a eso que usted me está diciendo, tiene que suceder eso. Entonces, por eso le preguntaba si esta síntesis que estoy haciendo era correcta. Sí, sí, justamente, pero el tema es que la currícula es un elemento, ¿ya? Lo que nosotros queremos es un cambio mucho más de estructura mental, un cambio mucho más arriba. O sea, la currícula es cómo vamos a desarrollar un objetivo que ya se viene trazando. Ahorita queremos formar un ciudadano diferente. Queremos formar un ciudadano que vaya acorde a los retos del siglo XXI. Y eso va a implicar necesariamente cambiar muchas cosas, ¿no? Por eso es que repetimos, nuestra propuesta se basa mucho en el cambio de la Constitución. El cambio de la Constitución para nosotros es fundamental, fundamental, y va a ser la piedra angular de toda nuestra propuesta electoral para el 2021. Correcto. Por tal, por el momento, esta entrevista ha estado muy interesante. Le agradezco bastante su tiempo y la predisposición. Lamentamos el tema técnico, a veces puede pasar. Nos hagan aquí en este espacio y podernos
conversar las primeras pinceladas de lo que va a ser su propuesta para estas elecciones en abril. Muchas gracias por estar acá. No, más bien, muchas gracias por la invitación. Y la verdad creo que nos ha quedado el tiempo corto, pero entiendan que, bueno, estamos a disposición para cualquier otro momento. Y nada, no solamente felicitarlo por ese trabajo que viene realizando. Muchas gracias. A usted. Bien, amigos, esa ha sido la entrevista al abogado Miguel Soto Remusgo, personero legal del partido Unión por el Perú, y hemos visto el tema propuesta país. Espero que les haya agradado, ya lo saben, comenten y compartan el video y síganos también en YouTube, en podcast, en Anchor, Spotify, Overcast y Radio Public. De mi parte, hasta el viernes.